El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas. Dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro. Y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes. O gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateas y ateos Mar del Plata. Hoy no va a estar co-conduciendo el programa Marina Cardano, sino va a estar con nosotros, o está con nosotros, Flor Couto. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa. Bueno, y acá tenemos en la operación también a Seba Piantoni. Bueno, este programa, como siempre decimos, lo pensamos y hacemos desde una posición no dogmática. La idea es criticar, pensar, interpelar distintos aspectos de la realidad desde posturas alejadas de preconceptos, prejuicios y dogmas en la medida de lo posible. Todos cargamos con una cierta cantidad de ellos que tratamos de sacarnos, pero bueno, a veces logramos despojarnos de una cantidad importante de ellos y poder analizar la realidad desde una visión un poquito más objetiva o por lo menos desprejuiciada. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿De qué se va a tratar el programa? Bueno, esta edición va a estar dedicada al laicismo. Vamos a definirlo y analizar la situación en la Argentina. Recordamos que todos los viernes estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 Villa Mercedes, San Luis. La página de esa radio es www.radioculturabm.com. Bueno, hicimos una convocatoria para que nos cuenten cómo llegaron a ser ateos y ateas o cómo se reconocieron como tales. El primer audio de este programa es de Sofía Salcedo, activista y madre comprometida por la educación pública laica. Bueno, vamos a escuchar el audio que tenemos de Sofía. Hola, mi nombre es Sofía, soy de Tucumán, tengo 28 años. Comencé a reconocerme como atea a los 13. Fue el resultado de una pequeña investigación que hice sobre el origen de mi familia materna. Nosotros somos parte del pueblo de Aguita, en su mayoría de Raco y de Tafí del Valle, que son zonas montañosas. Mi familia puntualmente fue sometida a trabajo esclavo por parte de una familia de terratenientes, que son los Paspose, que hacían que se exilien de estos pueblos alejados a lo que ahora es la capital, por ejemplo, para trabajar en los ingenios de caña de azúcar. Estas decisiones que tomaba cada familia los hacían acompañados de el párroco de la zona, y en este caso lo que hacían es adoctrinarlos, decirles de que Dios decía que era necesario que se vayan a trabajar ahí, que era lo mejor para su familia, que vivir de la forma que vivíamos como comunidad no es lo que Dios quería para nosotros. Con toda esta situación fue en ese momento un golpe muy fuerte para mí, que yo estaba formando parte de un grupo católico que se llama Juniors, de una parroquia que se llama San Martín de Porres, que se dedica también a evangelizar. Fue una situación muy complicada en la que me di cuenta, me di cuenta con todo esto, junto con todas estas cosas que descubría, que la iglesia era una institución que beneficiaba al mejor postor, que Dios no existía, que era toda una idea, como un sueño, una cosa demasiado linda para manipular a las personas, y que le hacía mucho daño a mi familia y a mí sobre todas las cosas, y que no quería que forme parte más de mi existencia. Ese fue el momento que decidí
ser atea. Bueno, qué bueno escuchar el relato de Sofía, que además la tuvimos en este programa a través de una entrevista telefónica contándonos la experiencia de su hija en la escuela pública de Tucumán, sufriendo el adoctrinamiento de la Iglesia Católica y su lucha para lograr una educación pública laica. Para quienes quieran mandarnos su audio contando cómo se reconocieron o cómo se volvieron ateos o ateas, hay formas de contactarnos. Puede hacer a través de nuestra página web www.lavozdelerizo.com.ar, por Instagram La Voz del Erizo con puntos entre cada palabra, por Facebook La Voz del Erizo, por Twitter @VozErizo y en YouTube La Voz del Erizo. Bueno, la dirección de la radio es Don Bosco 1788 y el teléfono es 472-6887. Y también hay para mandar WhatsApp al 223-5828-700. Bueno, como todos los programas, tenemos la frase del día. Hemos seleccionado una de Thomas Paine. Y también queremos agradecerle a un oyente, se llama Trini, que nos hace las placas para las redes sociales con las frases del día. Pero bueno, vamos a escuchar a través de Flor qué tiene Thomas Paine para decirnos. Thomas Paine nació en Inglaterra en 1737, era hijo de un cuáquero y una anglicana, y tuvo una educación muy elemental, o sea, saber leer, escribir, las 4 operaciones aritméticas básicas, así que su formación fue mayormente autodidacta. Él emigró a las colonias británicas en América en 1774 para participar de la Revolución Americana. Sus principales contribuciones fueron el ensayo Common Sense en 1776, donde abogaba por la independencia de las colonias, y In the American Crisis, que es una serie de escritos que son a favor de la revolución. Sostuvo ideas en conflicto permanente con las élites y los grupos reaccionarios de su tiempo, como puede verse en su lucha contra el sexismo, la esclavitud, el racismo, la monarquía, a la que opuso proponiendo en su lugar la república. Y como otros ilustrados también abominó de la superstición, de la religión organizada, o sea, de las iglesias y el clero. Fue un impulsor del laicismo, de la educación popular y la ciencia. En 1789 llegó a Francia, donde vivió durante una década, por lo que vivió también los primeros años de la Revolución Francesa. Y escribió Rights of Man en 1791, que es leído como una defensa de la Revolución Francesa contra sus críticos. En Gran Bretaña fue juzgado y declarado culpable en ausencia por el crimen de libelo sedicioso. Y a pesar de no hablar francés, fue elegido para la Convención Nacional de 1792. Los girondinos lo vieron como un aliado, mientras que los montañeses, en especial Robespierre, lo consideraron su enemigo. En diciembre de 1793 fue arrestado y encarcelado en París y liberado un año más tarde. Se hizo notorio por La Edad de la Razón, libro que empezó a escribir en prisión y en el que aboga por el deísmo, promueve la razón y el libre pensamiento, argumenta en contra de la religión institucionalizada y las doctrinas cristianas. 3 años después escribió Justicia Agraria, o sea, en 1795, discutiendo, entre otras cosas, los orígenes de la propiedad. Falleció en 1809 en New York y se lo considera uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Bueno, esa era Julieta contándonos un poco de la vida de Thomas Paine. Hay un dato interesante que él dice que es deísta, o que se manifestaba como deísta, no era ateo, pero el deísmo de Thomas Paine, y a diferencia del teísmo, lo que plantea es, bueno, que hubo una deidad que supuestamente hizo el mundo, el universo, y a partir de ahí no intervino más, ¿no? La diferencia entre el deísmo y el teísmo es que el deísmo dice que un ser no implica un debe, es decir, que la existencia de un Dios no implica una determinada moral. En cambio, el teísmo, por lo general, lo que dice es que la existencia de un Dios implica cumplir ciertas normas éticas morales, ¿no? Así que el deísmo era mucho más, lógico para unirse con sus ideas laicistas. Ahora sí, vamos con la frase de Thomas Paine. Flor. No creo en el credo profesado por la Iglesia judía, por la Iglesia romana, por la Iglesia griega, por la Iglesia turca, por la Iglesia protestante, ni por cualquier otra iglesia que conozca. Mi mente es mi iglesia.
todas las instituciones eclesiásticas nacionales, ya sean judías, cristianas o turcas, me parecen nada menos que invenciones humanas creadas para horrorizar y esclavizar a la humanidad y monopolizar el poder y el lucro. Bueno, más que acertada la frase de este muchacho. Y ahora seguimos con las efemérides. En los anteriores programas teníamos una clerical y otra anticlerical. En esta ocasión vamos a hablar de una sola, del 9 de julio, ¿sí? El 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia por la sesión de 1816, en el que el Congreso de Tucumán, con 29 diputados, suscribieron al acta independentista. De esta manera se producía la ruptura formal de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, no estábamos todavía en presencia de lo que sería el Estado argentino más tarde, sí, en gran parte de él. Bueno, y se rompían las relaciones con la monarquía española. Día más tarde, creo que unos 10 días después, el mismo Congreso manifestó que rechazaban toda otra dominación extranjera, y esto incluía a la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza estaba formada por ciertos gobiernos monárquicos de Europa y la Santa Sede. Podremos decir que hubo presencia de sacerdotes, claramente los hubo en ese proceso, pero actuaron como clero secular, es decir, no estaban bajo las órdenes de la Santa Sede, la cual estaba absolutamente en contra de los procesos revolucionarios e independistas de estas tierras. De hecho, excomulgó a unos cuantos de ellos por participar de esas acciones. Los papas Pío VII y León XII condenaron las revoluciones americanas con dos bulas, ¿no? En la que calificaban a quienes se consideran próceres por estas tierras como langostas devastadoras de un tenebroso pozo. Y se referían a los gobiernos que se estaban formando por estos lados como esas juntas que se forman en la lobreguez de las tinieblas, y afirmaban que se concretaban en ellas como en una inmunda sentina cuanto hay y ha habido de más sacrílego y blasfemo en todas las sectas heréticas. Así que la Iglesia no apoyaba mucho nuestros procesos. Bueno, también en la encíclica Etsi Longuissimo Terrarum, o conocida también como la encíclica legitimista porque justamente la Iglesia era quien legitimaba a los reyes tener posesión de las tierras americanas, ahí también dejó clara su posición. Esta fue una carta promulgada por el Papa Pío VII, destinada a toda la jerarquía eclesiástica hispanoamericana, en especial a los obispos. La hizo el 30 de enero de 1816, o sea, muy cerquita de la Declaración de Independencia de Argentina. Y decía cosas como: a no perdonar esfuerzo para desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en esos países. Llamaba a rendir sumisión al rey de España y lo calificaba diciendo: nuestro carísimo hijo en Jesucristo Fernando, vuestro rey católico, para quien no hay nada más precioso que la religión y la felicidad de sus súbditos. Bueno, nos queda clarísimo, ¿no? Después dicen que la nación argentina nació de la mano de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo se construyó ese mito. En esta fecha, desde hace mucho tiempo, todos los presidentes y presidentas de la Argentina participan del Te Deum. Te Deum en latín significa a ti Dios. Para la mayor parte de la Iglesia Católica del mundo es un himno que se canta en momentos especiales que tienen que ver con la ascensión de curas a cargos superiores como obispos y cardenales, con canonizaciones. Bueno, en algunos países, de Bolivia, Paraguay, Argentina, es una ceremonia católica de acción de gracias en ocasión de fiestas nacionales o llamadas fiestas patrias. Mauricio Macri, desde que es presidente, participa en general en estos actos religiosos, suele ir a la Catedral Metropolitana, pero esta vez no fue así, ¿sí? Fue la de Tucumán, pero finalmente no entró, y también vamos a hablar más adelante de ello. Bueno, lo mismo pasa con los ejecutivos de los municipios y de las provincias. Entendemos que la presencia de funcionarios públicos en la celebración de un credo particular atenta contra la libertad de conciencia de los millones de argentinos y argentinas que no profesan el culto católico apostólico romano, ya sea porque eligen otros cultos o porque deciden no profesar ninguno. Y lo mismo sucede a la inversa, ¿no? Cuando sacerdotes encabezan actos religiosos. Lamentablemente, ese privilegio de encabezar actos religiosos lo tienen por decreto ley, por ley, en realidad, por un decreto heredado de un decreto ley de la dictadura de Videla. Pero bueno, ya lograremos el Estado completamente laico y eliminaremos esos privilegios, esas prebendas que tiene la Iglesia Católica. O sea,
lo que está de más aclarar, pero bueno, es como que siempre es necesario hacerlo, que la participación de los funcionarios o funcionarias en celebraciones religiosas a título personal no es un problema que nos incumba, eso es cuestión de cada uno o de cada una, pero sí que lo hagan representando al Estado argentino, nos importa porque vulnera nuestra libertad de conciencia. Muchas veces nos dicen que esto viene del artículo 2 de la Constitución Nacional, pero la verdad es que no hay verdaderos fundamentos para decir eso y también lo vamos a ver en el transcurso del programa. Bueno, dar carácter público a actos religiosos de un credo o sistema de creencias específico, como decíamos, solo amplía la situación de discriminación de otros sectores religiosos, como así también a no creyentes o a quienes adhieren a otro sistema de creencias no organizado o no formal, ¿no? O no encuadrado dentro del ámbito que podríamos decir religioso. Todo esto resulta contrario a la libertad de culto consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, principio que más ampliamente debe ser entendido como libertad de conciencia, ¿no? A medida que la Constitución es vieja, a medida que fue evolucionando el derecho, quedó claro que en realidad estamos hablando del marco de la libertad de conciencia, y los tratados de derechos humanos de rango constitucional dejan clarísimo esto y fueron incorporados en el 94 y a su vez se van actualizando permanentemente. Bueno, no podemos dejar de considerar el contrasentido que representa la celebración de la independencia en el ámbito de la Iglesia Católica Apostólica Romana, habiendo sido precisamente esta institución, en acuerdo con la Corona Española, uno de los principales obstáculos a los movimientos revolucionarios e independentistas en América. Y si bien podríamos decir que el Vaticano y España hoy saludan la libertad de los pueblos americanos, conmemorar en representación de todas y de todos los argentinos aquellas jornadas históricas en el ámbito de la Iglesia Católica no solo es una afrenta contra el laicismo de Estado, sino que además resulta casi tan contradictorio como lo sería hacerlo en la propia Embajada de España. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir hoy del 9 de julio y vamos a ir con parte de un juego que seguimos haciendo programa tras programa. Sí, vamos a dejarles que en el final de cada bloque vamos a pasar unas pistas para un juego que se llama Premio Torquemada. Así pueden intentar adivinar de quién se trata. Recordemos que Torquemada fue el sangriento inquisidor español y confesor de la reina Isabel la Católica, y hoy su nombre es sinónimo de crueldad y de fanatismo. Cada semana vamos a seleccionar un personaje contemporáneo que consideremos merecedor de tal distinción. María Laura nos preparó los audios para el premio de esta semana. Después de escucharlo, vamos a una tanda y a escuchar el tema Más Mejor de No Te Va a Gustar. Soy católica practicante y me fui a confesar. Y entonces el sacerdote, que por supuesto conoce que yo me dedico, porque soy muy conocida en la Argentina, digamos, no porque pase algo particular. ¿Pero podés vivir con 9.000 pesos? No, pero lo que pasa es que no están viviendo con 9.000 pesos, porque en realidad prácticamente los salarios, los docentes que pueden llegar a tener el 7%. Y además son personas que viven, digamos la verdad, o sea, la mayoría de esas personas viven con otro ingreso en la casa, si no es imposible que lleguen, obvio. No sé bien cómo debería hacerse este control. No sé, porque por más que hubiera mucha más gente, definitivamente planteo cómo se controla esto. ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, si controlaran, ¿qué le van a sacar la pastillita a los chicos y entonces se arma un lío contra el que le está sacando y entonces empieza la violencia? Muy convencida de que el mundo en algunos casos va a empezar a replantearse este tema. Fíjate la contradicción que tienen los países desarrollados. Muchos han apoyado y muchos han llevado adelante proyectos de legalización del aborto y son países que tienen hoy un problema enorme con la población económicamente activa, tienen una pirámide poblacional muy envejecida, no nacen chicos en esos países, hay muy poquitos niños en esos países y es un problema muy grande. Tenías una idea mejor.
importa la vida eterna, que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa si te quedas o si no? Quédate piola, no hinches la bola que les haces un favor. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor, más mejor, más mejor. Más mejor, más mejor, más mejor, más mejor. La voz del erizo. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay Casi Olavarría. Eurocafé, www.eurocafé.com.ar. Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo. Cooperativa Nuevo Amanecer. Tierra del Fuego 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. siddhi.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Ni violencia doméstica ni crimen pasional. Basta de violencia machista. Basta de violencia machista y patriarcal. Si sufrís de violencia, llama al 144. FM de la Azotea, por una comunicación responsable y con perspectiva de género. Por una comunicación responsable y con perspectiva de género. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Segundo bloque de La Voz del Erizo.
y ahora vamos a conversar un poco acerca del laicismo y de la situación del Estado argentino en este aspecto. Y hemos formulado algunas preguntas que nos parece que son las más comunes para ir respondiéndolas en este bloque y poder evacuar las dudas que surgen respecto al término laicismo, al anticlericalismo, un montón de cosas. Así que, ¿por qué pregunta empezamos, Flor? Bueno, a ver, contanos, Fer, ¿qué sería el laicismo? Bueno, el laicismo es la corriente de pensamiento que propone la separación absoluta de las iglesias o de las confesiones y los estados. De esta manera se toma una posición neutral con respecto a las creencias o no creencias, no perjudicando a nadie por sus convicciones particulares, ni beneficiándolo, es decir, no dando privilegio por ellas tampoco. Es la forma o el complemento adecuado para una república, es decir, la república que plantea que los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley, y entonces el Estado laico justamente lo que garantiza es eso y que nadie sea discriminado por lo que cree, lo que no cree, lo que piensa, lo que siente o cuáles son sus convicciones particulares. ¿Es lo mismo Estado laico que Estado pluriconfesional? Bueno, esto es algo que se suele confundir. En general, se confunde incluso de manera intencional, hablando, por ejemplo, de incluir a todos los cultos dentro del Estado de la cosa pública, ¿no? Y realmente eso no es Estado laico, ni siquiera es igualitario, porque muchas personas no tienen una creencia particular, hablemos de ateos, ateas, agnósticos o agnósticas, o personas que tienen convicciones del tipo religiosa, pero no se encuadran dentro del marco institucional. Esas personas quedarían fuera de un sistema pluriconfesional. Entonces, realmente el Estado no tiene que tomar partido ni beneficiar a una institución o a los miembros de una institución de acuerdo a cuáles sean sus creencias religiosas, su fe o su confesión, ¿no? Bueno, contanos entonces qué es el anticlericalismo. Es un término que tiene muy mala prensa, como suele pasar con aquellos términos que molestan, pero no tiene nada de negativo en realidad. El anticlericalismo es la posición, la postura que dice que busca eliminar la influencia del clero de la cosa pública, ¿no? No solo del ámbito físico, sino también la influencia dentro de lo que sería el ámbito legislativo de las políticas públicas. Es decir, lo que hace la Iglesia usualmente de entrometerse, la Iglesia Católica Apostólica Romana, de entrometerse en los momentos en los cuales se está debatiendo para legislar determinados derechos, como lo fue a lo largo de la historia, y ya lo vamos a hablar más adelante, pero en este caso, ahora ya estamos con el debate del aborto legal, seguro y gratuito para que sea ley, para que se legalice, y justamente ahí está ejerciendo muchísima presión, no en el ámbito democrático yendo a los debates, sino presionando a los propios legisladores, incluso actualmente, gracias al anterior presidente de la Cámara de Diputados, a Julián Domínguez, tienen una oficina dentro del Congreso argentino, ¿sí? El clero tiene una oficina y desde esa oficina ejerce presión. Y eso es el anticlericalismo, es decir, la corriente que propone la eliminación de ese tipo de privilegios o ese tipo de metástasis clerical dentro de la Iglesia Católica. Bueno, ¿un Estado puede ser religioso? Bueno, un Estado es una persona jurídica. Las personas jurídicas no tienen creencias. Una persona jurídica no va a comulgar, una persona jurídica no reza, ¿sí? No tiene una creencia. Está compuesta por una serie de personas que pueden adherir a una determinada convicción. Ahora, un Estado, que además de ser una persona jurídica está compuesto por una heterogeneidad muy grande, no puede tener una posición única, unidireccional en lo que respecta a creencias del tipo metafísico sobre todo, ¿no? Es decir, el Estado argentino hoy está compuesto por un porcentaje, alrededor del 70% de quienes se manifiestan católicos, menos de ese 70% son practicantes, y el resto, bueno, casi un 15% de no creyentes, ateos, ateas, agnósticos y agnósticas, y después un 9% de corrientes evangélicas y demás. 1%, no ya el 1% judíos y 1% testigos de Jehová, más o menos. Bueno, esa es la heterogeneidad que hay en la Argentina. Entonces, el Estado justamente no puede plantearse de ninguna manera religioso, ya que no está compuesto en su mayoría tampoco por personas religiosas y es una persona jurídica, ¿no? Bien. ¿Estado antirreligioso, ateo o laico?
Bueno, justamente yo creo que lo que tenemos que buscar es un Estado laico. Un Estado antirreligioso sería contrario a los valores que nosotros promovemos, los valores humanistas. Cada uno tiene absoluta o debe tener absoluta libertad de conciencia. Hay una frase que se le atribuye a Voltaire, que no es de él, pero bueno, se le atribuye a él, yo la conocí de esa forma, que es la que dice: disiento absolutamente lo que dices, pero doy mi vida o daría mi vida para que tengas el derecho de poder expresarlo, ¿no? Entonces, creo que ese es el espíritu. Un Estado ateo tampoco, un Estado que imponga una convicción en particular, tampoco nos gusta, o sea, justamente atenta contra esto de que todos podamos ser iguales ante la ley. Y el Estado laico es el paraguas donde todos podemos convivir y nadie ser discriminado, ¿no? Con todo esto que nos estás contando, entonces, ¿podemos decir que el Estado argentino es confesional o laico? Bueno, en la práctica, el Estado argentino se comporta como si tuviera una religión oficial, como si la religión católica, apostólica romana lo fuera, y sí está garantizada la libertad de cultos y de creencias, pero no la igualdad. Sin embargo, el Estado argentino sí es laico, al menos en enunciación, ¿no? Es decir, que jurídicamente es neutral en materia religiosa y garante de la libertad de conciencia y de la igualdad de su ciudadanía sin distinción de culto. Pero bueno, tenemos algunos problemas con algunas leyes, algunas cuestiones históricas, ¿no? El principio de laicidad emana de la Constitución Nacional de 1853, es la Carta Magna, y de ahí, ha ido evolucionando desde aquella época hasta 1994, donde se hizo la última reforma de la Constitución. Se eliminó que el presidente y vicepresidente tenían que ser católicos apostólicos romanos, que había que evangelizar a los aborígenes, y se incorporaron tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la libertad de conciencia. El principio de igualdad y no discriminación, bases de la laicidad, está garantizado por el artículo 16 de la Constitución Nacional y por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador. Bueno, todos esos tratados que son del mismo rango que la Constitución Nacional, incorporados en el artículo 75, son la garantía de que el Estado argentino es laico, ¿sí? El artículo 2 de la Constitución Nacional, artículo que heredamos desde 1853, que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico apostólico romano, suele ser una cuestión controvertida. Realmente no lo es tanto, pero suele invocarse para decir... El gran argumento. Claro, para decirnos que hay religión oficial en la Argentina, que en realidad no se puede avanzar hasta en la laicidad formal o en adquirir derechos que emanen de esta, porque no se puede, porque hay que reformar la Constitución antes, ¿no? La realidad es que no es así. El término sostiene de ninguna manera significa que el Estado argentino asume al culto católico apostólico romano como religión oficial. Refiere específicamente al soporte económico a dicho culto por parte del Estado, ¿sí?, que lo constituimos tanto creyentes como no creyentes. Esto nació por algunas expropiaciones que había sufrido la Iglesia Católica, sobre todo en el gobierno de Rivadavia, por ejemplo, la zona donde está el obelisco o la zona de Recoleta, que era de los monjes recoletos. Pero ya lo hemos pagado más que con intereses. Sí, no, ¿sí? Está más que pagado esto, ¿no? Pero bueno, esta afirmación que decimos de que solamente se refiere al sostenimiento económico se fundamenta en los textos del debate que se dio en el Congreso General Constituyente de 1852-53. Si leemos ahí, queda claramente, evidentemente queda de manifiesto que esto resultaba de esta manera. Incluso se quiso incorporar y después se terminó no poniendo el término económicamente. Ahí iba a decir finalmente sostiene económicamente y al final no se lo incorporó. Y en esa asamblea se rechazaron las propuestas más ultramontanas de que la Constitución Nacional reconociera al culto católico como religión del Estado o la religión católica como la única y sola verdadera, o que las autoridades le deben toda protección y los habitantes veneración y respeto. La revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no deja lugar a dudas acerca de la independencia del Estado argentino del culto católico como institución y de su moral.
Desde la existencia de la Corte Suprema a la actualidad, siempre los fallos han sido en la dirección del laicismo. Por ejemplo, Villa Campa, 9 de febrero de 1989, Correa, 29 de julio de 1893, Didier Desbarats, de 1928, Carbonell en 1982 y el fallo reciente contra la educación confesional en Salta del 2017. Hay que aclarar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Corte es la última instancia para interpretar la Constitución, no son, digamos, palabra sagrada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La Corte puede, en algún otro momento, expedirse en sentido contrario de lo que lo ha hecho históricamente. Podría hacerlo. La realidad es que, al menos en 7 fallos a lo largo de 120 años, la Corte siempre ha fallado en la misma dirección. Y nunca en sentido contrario, como ha pasado con otras cuestiones que están en controversia. Y esto, de alguna manera, deja por sentado una doctrina en materia de derecho. Bueno, otro punto que trae controversia es el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Que invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, y esa es una invocación teísta, pero de ninguna manera confesional, es decir, de ninguna manera esa declaración liga al Estado con el culto católico. Por un lado, no dice que Dios, ¿sí? No está diciendo el Dios de la Iglesia o el Dios que el judaísmo, no. En ningún momento habla de un Dios en particular. Es un estilo de redacción propio de la época. En general era una forma que siempre se ponía la invocación a Dios, estaba en casi todos los textos de ese momento, pero no implica ningún vínculo jurídico, y eso es bastante claro porque, bueno, todo el sistema jurídico ha ido en otra dirección. Incluso si nos podemos pensar cosas como bastante obvias, a ver, ninguno de los 7 pecados capitales es delito, y solamente no cumplir 2 mandamientos lo es. No robarás y no matarás, y no hacía falta un Dios para ponernos de acuerdo en que eso estaba mal, ¿no? Pero bueno, creo que queda bastante claro que eso, el preámbulo simplemente es una enunciación teísta histórica sin mayor importancia. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en las provincias con sus constituciones? Las que son de carácter confesional son las de Santa Fe y Catamarca. Las que tienen religión oficiosa con preponderancia católica, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Rioja, San Luis, Salta y Santiago del Estero. Las que son pluralistas con reconocimiento católico, Jujuy, Formosa, La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, cuya constitución es pluralista neutra, Capital Federal, Mendoza, San Juan, Misiones, Corrientes, Chubut y Santa Cruz, y totalmente laica, solamente Entre Ríos, Chaco y Neuquén. Sí, lamentablemente solo las últimas 3 estarían cumpliendo con la Constitución Nacional. Y bueno, en realidad tenemos constituciones provinciales que son inconstitucionales. Es una cosa bastante rara, pero a ver, vamos a algunos ejemplos. Catamarca dice que el gobernador tiene que ser católico apostólico romano. La provincia de Santa Fe, en su artículo 3, dice que la provincia es católica apostólica romana y le dará al culto su más decidida protección. Es decir, todas esas fórmulas son absolutamente arcaicas, pero bueno, siguen prevaleciendo en el tiempo. Incluso el fallo que nombrábamos recién de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la educación confesional en Salta en las escuelas públicas de gestión estatal no se animó, o los magistrados no se animaron a terminar de decir que el articulado de la Constitución local de esa provincia era inconstitucional. Optaron por reinterpretarlo y decir, cuando el artículo dice esto se está refiriendo, y lo acomodaron de alguna manera para que quedara, digamos, la fórmula que permitía la educación religiosa en la escuela pública, en la escuela de gestión estatal, fuera de alguna manera no contradictorio con la Constitución Nacional. Fue una cosa muy forzada. En realidad, la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, y el grupo de 8 madres que empezaron el litigio pedían la inconstitucionalidad. Solo se logró que se declare inconstitucional la ley de educación salteña, específicamente el artículo que la imponía dentro de la currícula. Pero bueno, si nos quedan dudas acerca de si el Estado argentino y nuestro derecho positivo están vinculados a la Iglesia Católica Apostólica Romana, podemos ver qué ha sucedido desde hace bastante tiempo, desde fines del siglo XIX a la actualidad, en materia legislativa en la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, en la subordinación de los tribunales eclesiásticos a los tribunales civiles sucedió en 1881, el Congreso Pedagógico
de 1882, que dio origen a la ley 1420 de enseñanza laica gratuita y obligatoria, se dio en 1884, la ley de registro civil en 1884, el matrimonio civil en 1888, la secularización de los cementerios también en ese mismo año. Todo esto lo hacía la Iglesia antes en las parroquias, ¿no? Los registros, los casamientos, todo eso, bueno, se dejó de hacer ahí. La reforma universitaria en 1918, que volvió laica a la educación superior, el sufragio secreto obligatorio universal para votantes masculinos en 1912, la normativización de los abortos no punibles en 1920-1921, que tardó 80 años la Corte en interpretar, pero bueno, el artículo estaba. El sufragio femenino en 1947, el divorcio vincular en 1987, aunque había habido uno antes en el segundo gobierno de Perón, la ley de educación sexual integral del 2006, el matrimonio igualitario en el 2010, la ley de muerte digna en el 2012, la ley de identidad de género también en ese mismo año, la ley de reproducción humana asistida en el 2013 y el debate que tenemos ahora de la legalización por el aborto legal, seguro y gratuito, nos muestran que claramente nuestro derecho no está vinculado a la Iglesia Católica porque todo esto es contrario a la doctrina social de esa institución y la Iglesia lo ha militado en contra. Digamos, ha tratado de impedir fuertemente el acceso a todos estos Nos da igual derechos. algo de esperanza saber que se pudo todo esto, aunque bueno, la Iglesia no quisiera, se pudo. Sí, y se va a poder ahora. No vamos a decir si se puede porque No, va a quedar vamos mal. a citar. Dejemos claro también que no es una cuestión laicista de este gobierno, ¿sí? Recordemos que todas esas leyes que salieron en la década del 80, fines del siglo XIX, fueron en el gobierno de Roca, que digamos, no era progresista justamente, pero bueno, a veces hace falta un conflicto fuerte para encontrar esa grieta donde meterse y poder lograr que esos derechos que a veces vienen siendo postergados porque parece que siempre hay algo más importante, bueno, a veces en los momentos de conflicto, de tensión, se logra encontrar esa línea de fuga por donde meterse y lograr que salgan. Esperemos que sea el momento ahora en el Senado para lograr esta tan ansiada ley. Bueno, vamos a escuchar unas pistas más del premio Torquemada y después vamos a escuchar el tema de Divididos, Huelga de Amores. Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro? No, ¿por qué? Porque a mí me parece que hay herramientas que son extremas. El paro es una herramienta extrema y sobre todo en la educación, porque por ahí en otros temas no generas una situación dramática para la nación como tener los chicos sin clases. Todos sabemos que un día sin clases es algo muy potente en la problemática de esa persona, ni que hablar, y ni hablar de lo que significa todo eso en función del futuro de la nación. Queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, que son los valores de lo femenino, ¿no? Lo femenino, ¿no? Y a partir de ahí, la complementación con el hombre, la complementación con el hombre y con el trabajo del hombre es maravillosa porque entonces tenemos toda la humanidad ya un poco más completa. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. EDEA terceriza ilegalmente mano de obra de planta permanente, contrata empresas con trabajadores no calificados, violando normas elementales de seguridad y poniendo en riesgo la vida de trabajadores y usuarios. La empresa solo busca aumentar sus ganancias sin invertir en seguridad y capacitación. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía no es posible la vida digna. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4115. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visitanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bueno, tercer bloque de La Voz del Erizo, el programa de ateos y ateas Mar del Plata. Y vamos a contar en este bloque cómo fue el proceso por el cual se clericalizó el Estado argentino. Muchas veces nos preguntamos cómo sucedió esto, cómo nos pasó. Y bueno, la realidad es que esto fue sucediendo a través de las dictaduras. Y cuando invocan el artículo 2 de la Constitución Nacional y nos dicen que todo lo que recibe la Iglesia hoy tiene que ver con ese articulado de la Carta Magna, la realidad es que mayoritariamente la Iglesia consiguió esto en los golpes de Estado, los cuales desconocían la propia Constitución, así que evidentemente no tiene que ver con esto. La sociedad argentina cada vez más tiende a ir hacia el Estado verdaderamente democrático, republicano y laico, al menos por lo menos en deseo, ¿sí? Y los golpes de Estado siempre trataron de impedir que se fuera en esa dirección. Es muy claro con la educación. Cada vez que, desde la ley 1420, cada vez que estuvimos en democracia, se implementaba un sistema escolar que tendía en el ámbito público estatal hacia el laicismo, y en cada golpe de Estado se impuso la educación religiosa. Así que es bastante claro cómo fue este proceso. Y sí, los militares golpistas fueron un instrumento de la clericalización de la cosa pública, ¿no? La Iglesia además tuvo una participación activa, no fue un actor neutro ni simplemente
un cómplice pasivo, sino que fue realmente activa, ¿no? Activa porque les dio privilegio y porque ideológicamente iban en la misma dirección. Y esto queda en evidencia en los privilegios formales obtenidos por esta institución. En 1930 se produce el primer golpe de Estado en Argentina por un fascismo elitista y católico. A partir de allí comienzan a institucionalizarse los privilegios de la Iglesia Católica. En 1932, tras elecciones fraudulentas, asume Agustín Pedro Justo, militar ligado al golpe del 30 y con fluidas relaciones con la Iglesia. Sí, bajo el mandato de Justo, en 1934 se realiza el Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de purificar la atmósfera argentina del laicismo, ¿no? El que viene a presidir ese congreso fue el cardenal Pacelli. Si después vemos un poquito más adelante en la historia, el cardenal Pacelli es quien se transforma en Pío XII, el que fue el papa de Hitler y Mussolini, ¿no? Bueno, este fue recibido por Justo en el aeropuerto y ambos desfilan por las calles de Buenos Aires en el automóvil presidencial. Fue un evento enorme, con un subsidio estatal monstruoso. Se puso una cruz gigantesca en el medio de la 9 de julio. Se buscan las fotos de la época, realmente asusta, ¿no? Parece que se hubiera transformado la ciudad de Buenos Aires en una mega catedral. Como decíamos, Pacelli fue este papa nefasto, pero antes de ser pontífice, fue un enviado del Vaticano para realizar acuerdos, concordatos entre la Iglesia Católica y países, ¿no? Especialmente países que eran gobernados por dictadores. Y en 1939 se convirtió en este conocido pontífice que tuvo una amplia complicidad no solo con Hitler, sino también con Mussolini, y en especial con Mussolini, con el cual consiguió los tratados especiales para darle una jerarquía a la ciudad del Vaticano. Bueno, en esa época también comienzan los patronazgos, es decir, a nombrarse patronas a las vírgenes, ¿sí? El más simbólico es el de la Virgen de Luján. Hubo una especie de competencia ahí en el Congreso, no me pregunten cómo fue, entre la Virgen de Luján y la Virgen del Rosario. No tengo ni idea cómo se logró determinar quién era la ganadora, pero bueno, la Iglesia Católica a partir de ahí decide que será la patrona de la Argentina y hasta el día de hoy se sigue entronizando su imagen en los espacios públicos. En 1940 se realiza un convenio entre la República Argentina y la Santa Sede para permitir el envío de valijas diplomáticas selladas de hasta 25 kilos cada una entre la Iglesia Católica Argentina y el Vaticano, en pleno gobierno del dictador Benito Mussolini en Italia y durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, con el golpe de Estado, asume Pedro Pablo Ramírez y comienza un plan de construcción del mito de la nación católica. Martínez Zuviría, como ministro de Justicia e Instrucción Pública, ataca la reforma universitaria e impone la educación religiosa en las escuelas públicas. El ideario católico echa más raíces en las Fuerzas Armadas. Por decreto se nombran generales del Ejército a la Virgen de las Mercedes y a la del Carmen, y se designa a la Virgen de Loreto patrona de la aviación militar. Sí, es un despropósito que le den Míralas cargos a las generales del Ejército. Sí, les den cargos oficiales. Yo quisiera ver, porque hay cosas raras, ¿no?, en nuestro sistema jurídico, pero por ejemplo, hoy en la Argentina hay vírgenes, ¿sí?, que tienen personalidad jurídica. ¿Sí? Existe eso. O sea que hay una posibilidad, que nunca lo pude chequear, de que estén cobrando el sueldo. O de que lo hayan cobrado. O sea, existe esa posibilidad además. Es muy loco, pero realmente no es para descartarlo. Hay una posibilidad y muy alta, ¿no?, de que suceda así. Gustavo Martínez Zuviría, que en ese momento fue ministro de Instrucción Pública, era un personaje fascista, nefasto, que realmente en algún momento le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Yo tuve el gusto y el disgusto de escribir una biografía de él para un libro de Francia, de la Federación Nacional del Libre Pensamiento, y sí, realmente fue un ser bastante repulsivo. Entre otras cosas, prohibió el lunfardo. Los tangos tuvieron que ser modificados en esa época. El famoso tango Los Mareados se llamaba Los Dopados, pero tuvo que ser cambiado porque si no, no podía ser tocado en público. Bueno, en 1946 llegamos al gobierno de Juan Domingo Perón, que gana las elecciones presidenciales de manera democrática, y durante su campaña la Iglesia lo apoyó por medio de lo que se llamó una carta pastoral pública, ¿no?
Esto se leía en cada una de las iglesias, catedrales, en cada ámbito donde tenía influencia la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ahí decía que no debían votar los creyentes plataformas políticas contrarias a esa institución, es decir, que sostuvieran de alguna manera la separación de Iglesia y Estado. Bueno, cuando asume, transforma en ley el decreto del régimen de facto anterior, el que habilitaba la enseñanza católica en las escuelas públicas, y destina más dinero para el sostenimiento y la expansión del culto católico. Pero bueno, en 1952 Perón fue reelecto, tiene unos cuantos conflictos con la Iglesia Católica y se aleja de ese modelo, con lo cual empieza a proponer, incluso hasta el Estado laico, una ley de divorcio, cesantea a los catequistas que estaban de empleados contratados como empleados públicos para las escuelas, elimina la educación religiosa de la escuela pública, denuncia al clero por malversación de fondos, incluso plantea la separación Iglesia y Estado y una ley de divorcio que fue como una de las cosas más fuertes para la Iglesia. Bueno, Pío XII, el cardenal Pacelli que hablábamos hoy, lo excomulga. Algunos quieren sostener que esa excomunión no existió. La realidad es que Perón en los 70 pidió que se le levantara esa excomunión, así que realmente existía. Y bueno, ya hablamos en otro momento, en el tercer programa, sobre lo que fueron los bombardeos de Plaza de Mayo, el bombardeo de 1955, con aviones con la insignia de Cristo vence, y no es casual que haya sido así. En 1955 asume otro presidente de facto, el militar Pedro Eugenio Aramburu, firma el acuerdo con la Santa Sede que finaliza con el siguiente párrafo. Dará satisfacción a la mayoría del pueblo argentino cuya tradición y cuyo destino están unidos a la Iglesia Católica. Por medio de un decreto ley, crea el sistema orgánico del vicariato castrense, para que, este se entienda directamente con los ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica, introduciendo como funcionarios de las Fuerzas Armadas a miembros de la Iglesia Católica, que ya habíamos también mencionado en el programa anterior. Se anula entonces también la ley de divorcio, con otro decreto ley que permite la existencia de universidades libres, entre comillas, en realidad confesionales católicas, capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes, como les comenté en el programa anterior. En 1958, Arturo Frondizi es electo presidente. En su gobierno se reglamentó el decreto del gobierno de facto anterior con el apoyo de la Iglesia Católica. Esto permitió la existencia de universidades católicas que podían otorgar títulos oficiales, lo que provocó un profundo rechazo en las universidades públicas y un acalorado debate en la sociedad conocido como laico libre. Por decreto se le otorgó el cargo de brigadiera de la Fuerza Aérea a la Virgen de Loreto. Seguían acumulando cargos. Y en 1960 visitó al Papa Juan XXIII en la Ciudad del Vaticano. Sí, la Virgen de Loreto en ese momento era solo patrona y las demás vírgenes tenían cargos. Entonces dijeron, todas las vírgenes van a tener algún tipo de oficialidad dentro de las Fuerzas Armadas, y se la nombró brigadiera. Lo raro es que supuestamente la Virgen es la misma en distintas manifestaciones, ¿no? Pero no sé, es muy extraño el politeísmo del catolicismo. En 1966 llega al poder por medio también de un golpe de Estado el militar Juan Carlos Onganía, un hombre muy cercano a la Iglesia Católica, cursillista, y por decreto crea el sostenimiento económico por parte del Estado de una cátedra en la Universidad Pontificia Gregoriana, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos pagando. Sí, Menem le actualizó el sueldo, ¿no? Es una cosa muy rara esa. ¿Cómo le pagamos el salario a un docente en una universidad del Vaticano? Es una cosa inentendible. También hizo una absoluta aberración jurídica, dándole a la Iglesia Católica el carácter de persona jurídica de carácter público, ¿sí? Solo esto es para, el Estado Nacional, el Estado Provincial, los estados municipales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los entes autárquicos, como por ejemplo las universidades. Y acá a una institución que representa un Estado teocrático se le da también esa personería, lo cual crea una aberración jurídica, básicamente porque se confunde lo privado con lo público, ¿no? Esto quedó plasmado en el artículo 33 del Código Civil, y eso le da privilegios, ¿no? Aunque parezca algo medio inocente, la vuelve, entre otras cosas, una institución pseudoestatal y por lo tanto inembargable o, inconfiscable. Así que si uno le gana un juicio a la Iglesia y no quiere pagar, no va a pagar. Es así. En 1971 ocupa de facto la presidencia de la Nación Alejandro Lanusse,
Por decreto modifica la reglamentación para el personal militar en la Armada. El personal de capellanes militares pasa a integrar los cuadros de personal superior y es agrupado en el cuerpo profesional. Ahí me quedé pensando de lo que decíamos antes del artículo 33 del Código Civil, que se modificó en el nuevo código, que se debatió largamente. Tuve la oportunidad de participar en el Senado en ese debate pidiendo que se elimine el artículo, la parte del artículo 33 donde a la Iglesia se le daba ese carácter, y recuerdo claramente el inicio de esa sesión en el Senado donde el que presidía la comisión bicameral dijo: de ninguna manera, arrancó así, de ninguna manera vamos a permitir la influencia de la Iglesia Católica en la redacción del nuevo Código Civil. Poco tiempo después asume Bergoglio como Papa, ¿sí? Se transforma en Francisco y cambió todo. El borrador que teníamos del proyecto cambió completamente y asumió, admitieron todos los cambios que la Iglesia proponía. Sí, lamentable. Pero bueno, llegamos a 1976, el golpe de Estado, el último golpe de Estado en la Argentina, golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar, también judicial y empresarial, y asume el mando una junta militar que designa como presidente, como cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, al militar Jorge Rafael Videla. Inmediatamente, 2 días después, el Vaticano festeja la llegada al poder de un hombre de vocación católica. Lo hace con una carta que envía, ¿no? Esto lo dejó por escrito. Bueno, en 1977, por decreto, se otorga una asignación mensual vitalicia a los dignatarios pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y luego, mediante otro decreto, 2 años después, 1979, se lo aumenta un 15%. Esto equivale al 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Mucha plata. Sí. En 1980, por decreto ley, curas, párrocos, vicarios, ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera pasan a recibir también un sueldo estatal. En 1979, también por otro decreto ley, se implementa el Registro Nacional de Cultos de todas las iglesias y comunidades religiosas que no son la Iglesia Católica. Es decir, es una forma de controlar qué hacen las personas que no creen en la religión que venía de la mano de los golpistas. En 1900, cuando digo religión me estoy refiriendo a la institución, no a las personas que creen en ella. En 1980, por decreto, se permite que los representantes de la Iglesia Católica soliciten pasajes gratuitos, ¿sí? Y el beneficio se aplica además a los laicos que se hayan investido con los sagrados ministerios, ¿sí? Estos son catequistas y seglares dirigentes de asociaciones y movimientos de la Iglesia. Aclaremos que los pasajes no son solamente internos, ¿sí? Son también hacia el exterior. ¿Y seguimos luchando por el boleto educativo? Bueno, ellos tienen unos cuantos miles tienen asegurado poder movilizarse dentro y fuera del país sin costo. En 1981, por decreto ley, se otorga la asignación mensual vitalicia a sacerdotes seculares de la Iglesia Católica no amparados por un régimen oficial de previsión. Ahí están los jubilados también luchando. Bueno, la Iglesia Católica lo tiene solucionado desde 1981 con asignaciones del 70% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. ¿Sí? Estamos hablando de casi 50.000 pesos por mes. Bueno, sucesivos decretos introducen a los dignatarios de la Iglesia Católica en el ceremonial y protocolo oficial de la Nación. Esto lo hablábamos al principio del programa. Lamentablemente, el protocolo actual permite que los funcionarios de la Iglesia Católica, obispos, arzobispos, nuncio apostólico, estén en los actos oficiales por delante de quienes fueron elegidos por el pueblo para ocupar cargos públicos. En 1981, continuando con la dictadura, asume Roberto Eduardo Viola. Por decreto modifica el Código Penal y el Código Civil y Comercial. De esta manera, exceptúa de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a los prelados, obispos y arzobispos de la Iglesia, previniendo futuros enjuiciamientos por su complicidad con los regímenes de facto cuando retorne la democracia. Bueno, podemos contar que Bergoglio hizo uso de esto reiteradas veces. Era citado para causas que tenían que ver con el secuestro y la tortura de 2 jesuitas. Él no se presentó en reiteradas ocasiones a declarar. También se lo citaba para hablar sobre apropiación de bebés y no lo hacía. Y bueno, en algún momento, siendo el máximo representante de la Iglesia en la Argentina, o sea, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo, pero hizo trasladar todo el tribunal al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento le toma declaración Luis Zamora, el diputado Luis Zamora, exdiputado,
Y podemos encontrar fácilmente el video en YouTube o en un documental que es bastante interesante, se los recomiendo, se llama Box Day. Y se llama así porque cuando le preguntan cómo sabía la información que él tenía y él dice no recordar, que le pareció escucharlo por ahí, entonces le vuelve a insistir Zamora en esto y él dice, bueno, Vox Populi, Box Day, ¿no? Bueno, en 1981 otro gobernante inconstitucional toma el mando, el militar Leopoldo Galtieri, el nefasto Galtieri con el creador del conflicto, es el creador del conflicto de Malvinas, que tantas vidas costó de forma absolutamente innecesaria. Sí, y por decreto profundiza el régimen de asignación mensual a obispos y arzobispos en los casos de vacancia de la titularidad producidas en las arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías, exarcados, estos nombres que tienen, sí, del culto católico apostólico. Es decir que si se produce una vacante nunca dejan de cobrar, ¿sí? Van a recibir los sueldos de los dignatarios, aunque no estén ocupando los cargos, ponen a alguien que lo ocupe provisoriamente y siguen recibiendo el aporte. Esto, bueno, se encarga la Secretaría de Culto, ¿no?, de cumplirlo. En 1982, el último dictador, antes del retorno de la democracia, Reinaldo Viñone, por decreto reconoce a los seminarios religiosos la equivalencia con el bachillerato oficial. O sea que ya con el hecho de estudiar para cura, tenías el bachiller reconocido. También por decreto ley profundiza el régimen de asignación mensual de obispos y arzobispos y por otro decreto ley otorga becas a los seminaristas con el fin de sostener el sistema de formación del clero argentino. Esto también se hace a nivel provincial. Hay un decreto de la provincia de Buenos Aires que también le otorga a los seminaristas una beca, ¿sí? Una beca mensual. Como vemos, cuando dicen, bueno, la Iglesia Católica también sufrió las dictaduras, no. La realidad es que muy pocas personas que pertenecieron a la institución Iglesia Católica Apostólica Romana lo sufrieron, porque no podemos decir que el 100% son nefastos, pero la cúpula sí lo fue. Si no, veamos a Tortolo, Bonamini, von Bernick y muchísimos otros que no solo fueron cómplices ideológicos, sino también mano ejecutora. Bueno, ya estamos cerrando nuestro tercer bloque. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a anunciar un audio de Silvia de Tucumán, que fue parte del primer grupo de ateos y ateas organizados de allá, y bueno, nos va a contar más o menos cómo fue que se convirtió en atea. Hola, mi nombre es Silvia, soy de Tucumán, vivo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tengo 23 años y bueno, me declaré atea abiertamente a los 19 años, pero yo considero que fue un proceso de muchos años, desde muy pequeña. Hubo dos razones muy grandes por las cuales creo que me hice atea. La primera es el rol o la consideración que se le tiene a la mujer dentro de la iglesia, dentro del cristianismo exactamente. Yo veía que había actitudes muy machistas, que quería participar en muchas cosas y simplemente por ser mujer no podía hacerlo. No sé si ustedes conocen el adventismo. Yo era adventista en ese momento y en algunos lugares se decía que la mujer no podía predicar o la mujer no podía opinar. Y en ese momento estudiaba mucho la Biblia y quería ir a la iglesia para compartir abiertamente lo que había estudiado y me hacían callar por ser mujer. La otra razón por la cual me hice atea fue por... Nada, creo que lo que le pasa a todo ateo, pensar, hay muchos dioses, ¿cuál será el verdadero? ¿Qué diferencia hay entre Alá, Jesús, Mahoma? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Bueno, estas incoherencias. Me acuerdo que era niña y... Bueno, yo criada bajo la fe adventista, iba a una escuela católica, muy católica, pública, pero católica, y pasaba mucho la bandera, y la bandera era un altarcito. Subí ahí y veía a todos mis compañeros rezar y me preguntaba cuál será el Dios verdadero, el protestante o el católico, y bueno, esas ideas me mataban, tenía 6, 7 años. Bueno, muchas gracias por todo, por este espacio y por escucharme.
Bueno, ahora vamos a ir una tanda y vamos a escuchar el tema Enrique IV de Las pastillas del abuelo. Las abuelas de pañuelo blanco que lloran, circulando en Plaza Mayo sin nada que perder. Le han pedido ayuda al Señor infinitas horas y su secretaria les dice: el Señor salió a comer. Miles de familias que, llegadas las fiestas, ni pan dulce ni esperanza para Navidad. Le han pedido ayuda al Señor y este no contesta. Deje su mensaje que yo lo llamo a la brevedad. No nos mientan más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe yo soy Enrique IV. No nos mientan más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe yo soy Enrique IV. Tenés que aportar dinero, se enriquece el Vaticano, para vos ni un caramelo. No, 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 la globalización es mucha, pero despertate, hermano, no existen giros al cielo. Los esclavos de la calle, los que duermen en coches, han rezado por ayuda infinitas noches. Lamentablemente el Señor labura de día. Si José estuviera vivo, seguro que gritaría: no nos mientan más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe yo soy Enrique IV. No nos mientan más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe yo soy Enrique IV. Pueden tomarlo o dejarlo, mi consejo es todo suyo. Para mi Dios es chamullo. No, 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 yo creo en el caminante que lucha con viento en contra y aún así va para adelante. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llamanos al 223-153-032984. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos.
dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. ...472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y dejanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuarto bloque de La Voz del Erizo, y vamos a hablar de un tema que suele causar bastante inquietud, ¿no? Suele molestar a todo el mundo, incluso hasta los propios creyentes del culto católico, y es el dinero que se va a financiar a esta institución desde el erario público. Vamos a detallar cuáles son los ítems por medio de los cuales la Iglesia Católica Apostólica Romana se queda con los fondos públicos. No es sencillo saber punto por punto, la verdad que es bastante complicado porque en general se lo disfraza dentro del presupuesto nacional, así que hay que trabajar bastante para saber al menos cuáles son las fuentes, ¿no? La más complicada de todas de saber realmente en qué monto consiste es la de exenciones impositivas. ¿Sí? La Iglesia Católica y cada una de las instituciones que pertenecen a ella y sus funcionarios gozan de todo tipo de exenciones impositivas, ¿no? IVA, ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras de importación de bienes nuevos, usados, ¿no? Entre otras, son unas cuantas. La cifra sabemos que es millonaria o multimillonaria, pero como decíamos, es de muy difícil estimación. Para poder calcularla deberíamos saber cuáles son los ingresos y egresos de la Iglesia Católica, cuáles son sus negocios, pero como esta institución no es auditada por el Estado, realmente es imposible conocer la cifra real, que sin duda es gigantesca, ¿no? Además hay otro tema, la Iglesia tiene miles, así como escuchan, miles de quit, ¿sí? Todos para evadir, básicamente, para que no podamos contrastar cuáles son sus movimientos económicos financieros ni sus negocios en particular. En cuanto a condonaciones de deudas estatales, rara vez la Iglesia cumple con sus obligaciones fiscales y desde los municipios, las provincias, el Estado Nacional, periódicamente sus deudas son condonadas por decreto u ordenanza. Esto sucede prácticamente todos los años en casi todos los municipios de la República Argentina, que son 2.164. Lo expuesto representa una pérdida multimillonaria en la recaudación impositiva estatal. Yo el último que recuerdo acá en la ciudad de Mar del Plata era de hace unos 3 años, de unos 45.000 pesos, pero por ejemplo en la ciudad de La Plata superaron el 1.000.000, ¿sí? ¿No? O sea, no pagaban nada y cada tanto reciben ese beneficio. El otro ítem importante es el de donaciones de tierras fiscales y subsidios no programados. Es decir, permanentemente se publican en el boletín oficial donaciones de diferentes ministerios a nivel nacional, ¿sí? Que tienen que ver con esto, ¿no? Tierras fiscales y subsidios. Lo mismo ocurre en las provincias y con mayor frecuencia en los municipios.
Actualmente existen 5.493 parroquias en Argentina, cientos de edificios administrativos y miles de escuelas católicas, calculamos alrededor de 3.600, y propiedades comerciales. Casi nada fue comprado, ¿sí? Casi nada lo pagó la Iglesia desde su bolsillo, o proviene de la época colonial o fue donado por el Estado. Donado, digamos, no sería el término correcto para todos los casos. A veces lo encontramos como cesiones a título gratuito o su explotación por tiempo indefinido sin costo, es decir, tiene varias formas, con lo cual es bastante difícil porque si uno por ahí en Catastro busca de quién es la propiedad no aparece como si fuera de la Iglesia Católica, pero cuando hacemos una revisión de los distintos municipios y ahí nos fijamos, por ejemplo, en las ordenanzas o decretos, encontramos estos mecanismos por los cuales se van apropiando de lo que sería de todas y de todos. Y acá traje algunos ejemplos. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba, en los últimos 20 años, 9 propiedades. La de Santa Fe, 10 propiedades en los últimos 20 años. En Mar del Plata, 24 propiedades en los últimos 30 años. La Plata, 18 propiedades en los últimos 30. Bahía Blanca, 12 en los últimos 20. Salta, 7 en los últimos 30 años. Catamarca, 16 propiedades en los últimos 30. De las de Mar del Plata hay algunas que fueron hechas con cargo, es decir, donaciones o cesiones con cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que se les dio, en este caso terrenos, para que construyan lo que decían que iban a hacer. Es decir, una parroquia, un comedor, un centro de usos múltiples, lo que fuere. La realidad es que muchas veces ni siquiera hacen eso, hacen otra cosa, y en algunos casos nada. ¿Sí? Hay unos terrenos del Alfar que Ateos y Ateas Mar del Plata denunció cuando empezó el plan Procrear, porque hacían falta justamente lugares para que las personas con necesidad habitacional pudieran construir sus casas a través de estos créditos. Y la iglesia tenía en esa zona varios terrenos, los cuales eran basureros, ¿sí? Ni siquiera se dignaban a limpiarlos. Y no pagaban los impuestos por ellos. Bueno, hicimos la denuncia, pedimos que ya que no cumplían con la ordenanza, el Estado los recupere. El Estado decidió no contestar y la iglesia contestó que no se podían recuperar porque había un impedimento jurídico para ello, lo cual es absolutamente mentira, y me contestaron formalmente de que esos terrenos no eran basurales porque no había basura orgánica. Sí. Bueno, también recordemos que lo que hizo Mauricio Macri al final de su último gobierno, en el 2015, que es querer cederle a la Iglesia Católica 19 terrenos de la ciudad autónoma. Logramos, a través de una fuerte militancia, un fuerte activismo, que finalmente fueran 14. No fue un gran logro, pero bueno, son 5 menos. No, sí. Lamentablemente parte de esos 5 los tienen usurpados, o sea, no se los dieron oficialmente, pero los toman. De hecho, había varios que pertenecían a una escuela, se fueron de vacaciones de la escuela y volvieron y la iglesia les había levantado un paredón y les había tomado los terrenos. Bueno, estas eran propiedades valoradas en $36 millones que finalmente los diputados y diputadas porteños terminaron cediéndolo al clero, a pesar de cientos de personas que fuimos a manifestarnos de manera formal dentro de ese ámbito legislativo en lo que fue una audiencia pública. Bueno, sacando una cuenta burda y de mínima, tenemos que se le regala a la Iglesia Católica un terreno de propiedad cada 2 años por municipio. O sea, ya hablamos de que hay más de 2.100 municipios, con lo cual podremos estar hablando de que el Estado está permitiendo que una potencia extranjera se lleve unos 1.000 inmuebles, es decir, al menos 400.000 metros cuadrados por año de tierras y propiedades públicas, de las cuales, como decíamos, no paga los impuestos o le son directamente condonados por diversos municipios, y esto significa una subvención indirecta multimillonaria. Otro de los ítems, por ejemplo, es el financiamiento de Cáritas, la cual es financiada por los estados provinciales, municipales y el Estado Nacional, sin la obligación de rendir cuentas por los gastos o presentar balances formales. Cáritas recibe millones anuales para trabajar en drogodependencia, habiendo instituciones estatales con capacidad de hacerlo. Recibe de cada municipio cientos de miles de pesos sin ningún tipo de control, llegando en algunos a cifras cercanas al 1.000.000 anuales. Teniendo en cuenta que existen más de 2.000 municipios en el territorio nacional, podemos darnos una idea de la magnitud del dinero público recaudado por este organismo de la Iglesia. En el boletín oficial también podemos encontrar abundante cantidad de donaciones, no solo dinero, también elementos que luego Cáritas vende para su propio lucro, disfrazando el acto de caridad.
En cuanto a la restauración y construcción de templos, en los últimos 20 años podemos rastrear miles de millones del presupuesto del Tesoro Nacional para restaurar inmuebles pertenecientes a la Iglesia, con la excusa de que es para conservar el patrimonio cultural. Me estaba acordando con lo de Cáritas hace poquitos años, creo que hace 4 o 5 años, su presidente era el obispo Bargalló, que fue visto y fotografiado, filmado en Cancún, en un hotel 5 estrellas, con una mujer que él había casado, había sido el cura de su casamiento, y despilfarrando dinero claramente en un hotel de lujo. El Cáritas dijo, no, ese dinero nunca salió de nuestra institución. Pero justamente como no son auditados por el Estado, no podemos constatar que esta afirmación que dice Cáritas sea cierta, no hay forma de saberlo, así que tranquilamente puede haber sido dinero que supuestamente tenía que ir para caridad. Bueno, un ítem que tiene que ver sobre todo con la dictadura, lo que estuvimos hablando hace un rato, es el de sueldos, becas, jubilaciones y viáticos otorgados al clero católico, ¿no? La Secretaría de Culto garantiza las asignaciones, estas fueron fijadas en la última dictadura, y los fondos públicos se destinan a jurisdicciones eclesiásticas en base al número de arzobispos, obispos, seminaristas, parroquias de frontera, asignaciones, como decíamos, vitalicias a sacerdotes, bueno, obispos eméritos. Todo esto da lugar a una transferencia mensual a favor de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿sí? No es que la Iglesia le da a cada ente de ella para que lo destine según corresponda, sino que directamente se le da un monto global a la Conferencia Episcopal. Sabemos que realmente lo que hace esta institución es distribuirlo como se le antoja, ¿sí? Salvo los sueldos de los obispos. El resto, por ejemplo, las becas a seminaristas, que equivalen al sueldo de un funcionario público categoría 10, rara vez les llega a ellos, lo usan para otra cosa. O sea, están haciendo malversación de fondos públicos. Además de recibir el privilegio, hacen un claro acto de corrupción. Bueno, en este concepto se incluye la colaboración económica para visitas ad limine de sínodos, conferencias regionales y viajes en cumplimiento de acciones pastorales. Obispos y arzobispos que cobran este sueldo mensual, que como decíamos es el 80% de lo que percibe un juez nacional en primera instancia, son cientos, ¿sí? Más de 160. Y bueno, todos ellos se jubilan con una residencia nada más de 5 años en el país, con el 70% de lo que percibe un juez nacional de primera instancia. Además, hay más de 1.300 seminaristas también que supuestamente deberían cobrar estas becas, pero bueno, todo esto nos da, según podemos constatar en el programa 17 del Registro y Sostenimiento de Cultos, unos 150 millones de pesos. En cuanto a las capellanías en fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y hospitales, el sistema de capellanías fue iniciado en 1915 a instancias del presidente Victorino de la Plaza, retomado en la década del 30 en la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Buenos Aires, desarrollado con mayor ahínco a partir de 1945, mejorado en cada dictadura y perfeccionado el 28 de junio de 1957 tras el acuerdo celebrado por la Santa Sede y la República Argentina sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. La jerarquía está formada por 6 curas con enormes sueldos. El vicario castrense tiene un salario equivalente a un ministro de la Nación. Luego hay cientos de curas capellanes con cargos y sueldos oficiales. La última dictadura también los introdujo con sueldos estatales en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los presidentes Menem y de la Rúa implementaron orgánicamente las capellanías en las fuerzas de seguridad, asegurando las remuneraciones y la cantidad mínima de ellos. La cifra que estimamos, de acuerdo con la cantidad de personal e infraestructura que representa el entramado de capellanías, es superior a los 300 millones anuales. Bueno, la educación confesional católica es ampliamente financiada por el Estado argentino. No vamos a profundizar mucho en ello porque en el programa anterior le dedicamos completamente esa edición y bueno, más o menos sabemos que al menos se llevan unos 18.000 millones de pesos, que es una cifra realmente importante y representa un 19% del presupuesto nacional total de educación. Bueno, la conclusión, en base a todos los ítems que hemos podido detallar acá, inferimos que el Estado argentino aporta a la Iglesia Católica Apostólica Romana al menos 20.000 millones de pesos anuales. Cifra más que escandalosa.
La verdad que sí. Bueno, así que ahora vamos a pasar unas pistas más del premio Torquemada y vamos a escuchar el tema musical Preguntitas a Dios de Atahualpa Yupanqui. Los seres humanos somos masculino y femenino, digamos, hombre, mujer, macho, hembra, y que lo bueno es, lo ideal es tener integradas estas dos cosas, sobre todo cuando se toman decisiones por parte de grupos pequeños que impactan en grupos muy grandes, ¿no? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente es la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda
Pasta. Probar nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visítanos en nuestra nueva dirección de San Juan 217. Fetiche, tienda erótica, productos para adultos, lencería, libros y arte vinculados a la sexualidad y el erotismo, eventos y seminarios. Luro 2368, local 6, Galería San Martín. OSDOP, la obra social de los docentes privados. Ofrece a los afiliados al sindicato la posibilidad de asociarse al Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para trabajadoras y trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751. De 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 887. Comunicación participativa. La voz del erizo. Bueno, quinto bloque de La Voz del Erizo, el programa de ateos y ateas Mar del Plata. Y vamos a abordar el tema de los símbolos religiosos en los espacios públicos. Es un tema bastante complejo. Una compañera de la coalición argentina por un Estado laico, en nuestra última reunión, me decía: vamos a hacer alguna legislación para luchar contra los símbolos religiosos como uno de los primeros actos, quizás el más fácil de conseguir en esta instancia. Y la verdad que no es así. Lo hablábamos después y reflexionábamos que no es el más fácil. A mí me tocó la oportunidad, fui convocado a debatir en la legislatura porteña en 2 oportunidades para defender proyectos que pedían eso, justamente un espacio neutral en el ámbito público, y realmente fue bastante belicoso. Fue muy complicado, hasta me cortó un legislador, el diputado del PRO Rebot, me cortó el micrófono, fue bastante complejo. Y bueno, y eso tiene que ver con que el símbolo no es algo inocente, ¿no? Los símbolos son elementos que transmiten, que tienen un lenguaje, y estos han marcado la historia de la humanidad permanentemente. No hubo una revolución, no hubo un movimiento humano que no tuviera algún tipo de símbolo, ¿no? El símbolo permite exteriorizar varias cosas, digamos, una autoridad, una pertenencia, cualidades, creencias, conceptos, valores, o incluso es una forma de plantar bandera, decir, esto es mío, yo estoy acá. Entonces, por estos motivos el símbolo de alguna manera influencia, adoctrina. De lo contrario no existiría, por ejemplo, el patrocinio, es decir, las grandes empresas gastan fortunas para colocar sus símbolos, sus marcas, para posicionarlas en determinados espacios donde hay gran circulación de personas. Por eso gastan mucho dinero, porque de alguna manera la sociedad se ve manipulada de alguna manera por eso. El caso más claro es la veda electoral, es decir, no puede haber símbolos o signos políticos a la hora de emitir el sufragio porque generan un tipo de influencia. Entonces, el símbolo no es inocente ni inocuo. Y cuando el Estado entroniza símbolos, está dando un mensaje, está transmitiendo algo. Y eso no es indiferente, es un mensaje ideológico. Y entonces el símbolo religioso, de repente, en el espacio público se transforma en un ícono político. Bueno, hay algunos aspectos interesantes de este tema, ¿sí? Acá hablamos sobre lo que ve un religioso cuando ve un símbolo. Pero ¿qué ve un no creyente cuando ve un símbolo? Porque muchos están absolutamente naturalizados y no se cuestionan, ¿sí? El que haya sufrido una educación religiosa, yo lo veo por lo menos de esta manera, termina internalizando la existencia de las imágenes que se colocan dentro de las escuelas, en las iglesias y, como decíamos, en el ámbito que debería ser de todas y de todos, que es el espacio público. Pero la cruz no deja de ser un elemento de tortura, ¿no? Y muy explícito, muchas cruces, muchos crucifijos puestos en espacios donde incluso niñas y niños los pueden ver, tienen la imagen de una persona torturada hasta la muerte, ¿sí? Era un elemento que utilizaban como castigo en el Imperio Romano. Y bueno, eso es claramente agresivo, fuerte, ¿no? Y para desnaturalizar, me gustaría dar un ejemplo. Theo Van Gogh, que era bisnieto del hermano de Vincent Van Gogh,
Era un ateo, activista, cineasta, y hizo un documental llamado Submission. Se los recomiendo, es un documental bastante corto que se encuentra fácilmente en las redes sociales, que habla sobre el maltrato de la mujer por el fundamentalismo del Islam. Nos puso el video en la televisión pública, ahí se puede ver el cuerpo de las mujeres escritos con pasajes del Corán que dejan de alguna manera de manifiesto cómo este libro considerado sagrado para ese culto justifica el maltrato del género femenino. Bueno, ¿qué le pasó? Salió a dar una vuelta en bicicleta por Ámsterdam, recibió 20 tiros, 20 puñaladas, fue degollado y se le clavó una carta en el pecho diciendo que a los demás que siguieran su camino iban a tener el mismo destino. Si yo tomara la imagen de Theo Van Gogh, mutilado de esta forma en la vía pública, absolutamente explícita en una fotografía, y la llevara a los jardines de infantes y se la mostrara a los niños diciendo él dio la vida por nosotros, ¿sí? Él es un referente nuestro, se sacrificó, murió por nuestras causas, sería un acto delictivo finalmente, ¿no? Entonces, el crucifijo, ¿por qué goza de esa impunidad? De poder llevar a niños, niñas, a, por ejemplo, iglesias donde hay unas especies de cofres de cristal, donde hay imágenes de un Cristo mutilado, sangrante, ¿no? Eso es muy violento. Supuestamente, incluso en la televisión, hasta hace poco había un horario de protección al menor, porque este tipo de expresiones no, digamos, afectan su sensibilidad. El caso de la Virgen también. El Estado no puede entronizar la imagen de una niña que fue forzada a los 14 años a ser madre, que no pudo elegir su sexualidad, obligada a vivir con un adulto, ¿sí? Y además, ¿qué está diciendo también? Que una mujer perfecta es aquella que a la vez es madre y virgen. Es decir, ¿qué está diciéndole el Estado a las mujeres? ¿Sí? Que siempre van a ser imperfectas. Entonces, como decíamos, el Estado tiene que ser laico y absolutamente neutral. A veces nos dicen, bueno, pongamos todos los símbolos religiosos. Tampoco, como dijimos antes, el Estado no puede ser pluriconfesional. Primero, que hay más de 3.600 cultos registrados en la Argentina. Es decir, que necesitaríamos un edificio especial para poder entronizar todos los símbolos religiosos. ¿Y qué pasa con aquellas personas con creencias que no están representadas por símbolos, que son iconoclastas? Bueno, no estarían representadas en el Estado. ¿Y qué pasa con nosotros, los no creyentes? ¿Qué tendríamos? ¿Un agujero en la pared para manifestar nuestra no creencia? ¿La ausencia a través de un hueco? No tiene ningún sentido. Además, otras instituciones podrían decir, ¿por qué solo las religiosas tienen derecho a tener símbolo? Una ONG podría decir, bueno, yo quiero el logo de mi institución que también esté en el ámbito estatal. Entonces, realmente la forma en que todos nos podamos respetar es esta, ¿no? La del Estado laico, el cual no tome ninguna posición y no entronice simbología de ninguna creencia en particular. A veces nos dicen, bueno, es tradición, ¿no? Es una cuestión de tradición, por una historia. Bueno, ya vimos que la historia tampoco es tan así, que la Iglesia justamente es la que se opuso a que existamos como nación. Y bueno, también es claro que la tradición no es un impedimento para legislar, porque, bueno, tradición también fue que las mujeres no pudieran votar, tradición fue que hubiera esclavos, y bueno, eso fue cambiando. Es decir, las sociedades evolucionan, los sistemas jurídicos evolucionan. Así que, teniendo en cuenta todos los conceptos citados, entiendo que el espacio público es el lugar de uso colectivo, donde ocurren las más diversas actividades y que le pertenece a todo el pueblo, ¿no? A todas y a todos. Y el Estado debe legislar en beneficio de toda la sociedad y evitar que un sector o varios sectores se lo apropien poniendo su marca indeleble. Bueno, ahora les queríamos recomendar una película que se llama Bienaventurados los mansos. Es un documental de la productora Artaud Cine y el director Patricio Escobar, que se estrenó el 13 de abril de 2017 e indaga sobre los privilegios de la Iglesia Católica en Argentina y el oscuro accionar de esta institución en materia financiera a nivel internacional. Está libre para que la puedan ver en YouTube. Es interesante la productora Artaud, que es la que hizo La crisis causó 2 nuevas muertes, donde cuenta lo que padecieron Costecchi y Santillán y cómo fue la construcción político-mediática posterior. Tienen esto, ¿no? Esto de brindar libremente su material. Una vez que lo estrenan, queda para que lo podamos disfrutar. Tuve el privilegio de asesorar a la productora y de, bueno, ser uno de los protagonistas de este material cinematográfico único, porque realmente no hay otro que cuente cómo es el vínculo y el poder de la Iglesia Católica en nuestro país.
Bueno, en cada programa seleccionamos un tema musical para comentar, así que vamos primero con el tema y después lo comentamos. Entran en una capilla, chicas en pandilla, desnudas, besando sin pura, ya ves. ¡Qué escándalo! Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan, insultan, ya ves. ¡Qué escándalo! Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Mira, parece mentira que estemos en a estas alturas, tener que explicar que no fue la locura quien las llevó allí. Y que la voz la tengan los de siempre, los curas, jueces, políticos mienten y sus discursos llegan a la gente que se lo cree. Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. No somos 30, tampoco 40, no pierdas la cuenta que somos 300 o más. ¡Un batallón! Vaya profanas que son mis hermanas, zorras, gamberras, salvajes, bandarras, a veces dulces, a veces macarras y que... Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. De espaldas al patriarcado es un grupo de rumba madrileña, feminista. Con sus letras antipatriarcales han generado desde sus principios mucho revuelo en todo el Estado español y países hispanohablantes. 2 de sus 4 integrantes vienen de una banda legendaria de hardcore feminista llamada Perra Vieja. Activas desde el 2009, De espaldas al patriarcado insta desde su música a desnudar la rabia y unirla a la de las demás para resistir y avanzar contra lo que ellas consideran el opresor, la Iglesia y el Estado como pilares del patriarcado moderno. En sus entrevistas cuentan que eran vecinas del mismo barrio, que terminaron alquilando juntas, lo que propició el armado del proyecto. Han girado con esta formación por varios continentes, haciéndose presentes en la Marcha de las Putas en Montevideo y en centenares de jornadas feministas. Su mensaje no es solo de denuncia y toma de posición contra las instituciones. En sus conciertos y sus letras siempre incluyen un mensaje de aliento hacia la sororidad. Como dicen ellas, de espaldas al patriarcado es diversión y desahogo. Si nos hubiéramos pasado la vida escuchando los 40 principales, no hubiéramos avanzado a nivel político y personal. La música, dicen, genera conciencia colectiva. Este tema, esta canción, Iros todos al cielo, surge de la rabia canalizada en sentido del humor. A veces la ironía guarda un sentimiento de enfado que en lugar de comértelo, lo sacás en modo humor y te sentís mejor. Esta nueva ola internacional feminista es imparable. La Iglesia fue desde siempre nuestro enemigo, como cualquier dogma totalizador organizado para someter voluntades. Desde todo el mundo llega a nuestro país apoyo en nuestra lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta lucha se está llevando a cabo en las calles de Argentina. El debate en diputados para la legalización del aborto dejó al descubierto la argumentación engañosa y falaz de las personas que se manifiestan en contra, la gran mayoría religiosa. Esto genera violencia, claro. La mentira es violencia cuando se trata de nuestros derechos humanos.
Lo que quiero resaltar acá, que me parece precioso, es este recurso de dar vuelta a la mierda y transformarla en humor. Las canciones graciosas, la cantidad de memes y chistes fabricados por feministas en este último tiempo fue un bálsamo. Ahora que lo veo en perspectiva, un bálsamo para esa llaga abierta que es la incidencia de la Iglesia en el poder político, sobre todo en el legislativo, donde hay todavía mayoría de personajes patriarcales que dictan sentencia con el crucifijo en la sala de audiencias y quieren legislar con el rosario puesto. Esta marea verde trae aparejada la lucha por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado. Será con humor y perseverancia que la llevaremos a cabo. Esto es entonces Iros todos al cielo, de la banda madrileña De espaldas al patriarcado. Música atea del mundo. Bueno, ya vamos terminando el programa, estamos cerrando el anteúltimo bloque con la última pista del premio Torquemada. A mí no me cierra de ninguna manera que despenalizar el aborto y legalizarlo sea una solución para el problema del que estamos hablando. Yo creo que del problema que estamos hablando hay políticas que el Estado tiene que hacer, y de hecho me he propuesto para ser la bandera de esas políticas y me voy a meter a fondo a ver cómo se puede mejorar eso. Si una mujer se embaraza y no era un embarazo deseado, no quiere tener hijo por la razón que sea, yo creo que podemos perfectamente hacer una concientización y una sensibilización en este sentido, de que ese chico venga al mundo, de que ese bebé llegue al mundo y que pueda ser adoptado. Porque en la Argentina hay un montón de familias que quieren adoptar y tienen problemas para adoptar chicos. Entonces, creo que no es necesario ponerse a decidir en cuál muerte tengo. Me parece una cosa que los seres humanos no podemos hacer. En todo caso, lo hará la naturaleza, Dios o lo que sea. Bueno, sexto y último bloque de La Voz del Erizo, programa de ateas y ateos Mar del Plata. Queremos recordarles que está la campaña contra la ley de falsa libertad religiosa de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Si entran al Facebook, que tiene el mismo nombre, Coalición Argentina por un Estado Laico, el primer o el último posteo, el primero que van a encontrar, el último publicado, las va a llevar a una planilla donde pueden poner su firma, y también tienen un video donde se explica por qué es nefasto o por qué es nefasta esta iniciativa parlamentaria. Bueno, ahora Flor nos va a contar un poco en qué consistieron algunos de los actos religiosos que se realizaron el 9 de julio en conmemoración del acto patrio. Bueno, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, aprovechó el Te Deum por el Día de la Independencia en la Catedral de la provincia para dar un nuevo mensaje en contra del aborto, práctica a la que describió como la muerte de un inocente. Habló sobre la necesidad de que las personas puedan acceder a los bienes necesarios para desarrollar una vida digna y advirtió que en la actualidad existen muchos argentinos marginados que necesitan de otros argentinos. Yo personalmente creo que si hablamos de contextos marginales y una vida digna, creo que esto incluiría el derecho a la mujer de decidir por sí misma, así que me parece bastante contradictorio. Bueno, Sánchez puso énfasis en el valor de la familia, en la construcción de la patria, y recordó el Congreso de Tucumán de 1816, que sesionó por primera vez en una modesta y típica casa colonial cedida por una familia patricia. Y empezó a decir qué lindo, la declaración de la independencia argentina en una casa de familia, en la casa de Tucumán, el signo del hogar, de donde nace la vida, donde vive una familia. Bueno. Y después, por ejemplo, en la Catedral de La Plata, Vidal estuvo presente en el Te Deum y fue al ritmo del grito sí a la vida, no al aborto. Se trata de la primera ceremonia encabezada por el Monseñor Fernández, el cual, acompañó los globos celestes. Varios de los que se hicieron presentes en la misa de la catedral comenzaron a gritar sí a la vida, no al aborto, en momentos en que la ceremonia había llegado a su fin y él se estaba retirando. Bueno, Fernández es el que vino a reemplazar a nuestro primer Torquemada, Monseñor Aguer, ¿no? Bueno, en este último bloque llegó el momento de velar quién es el ganador, y en este caso, como se habrán dado cuenta, la ganadora del premio Torquemada de la semana. Y es para Gabriela Michetti. Michetti es bachiller en Ciencias Políticas, licenciada de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador,
comenzó su vida política en el Partido Democracia Cristiana, se incorporó como agente estatal en la provincia en el año 1989 y luego en el 2001 dentro del Ministerio de Economía Nacional. En el 2003 se integró al Frente de Compromiso para el Cambio, dirigido por Mauricio Macri, siendo elegida en ese mismo año como legisladora porteña. Fue diputada, vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego senadora y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Nación. En 2015 sufrió un robo en su casa donde denunció una sustracción de 245.000 pesos y $50.000 en efectivo sin declarar, los cuales dijo pertenecer a donaciones de una fundación que presidía. A partir de ese mismo hecho se pudo conocer mediante la declaración ante la justicia de su empleada doméstica que le pagaba un 40% menos de lo que indicaba la escala de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares. Una miserable rata, por decirlo de alguna forma. En el 2010 votó en contra de la ley de matrimonio igualitario, explicando luego: no voté la ley de matrimonio igualitario porque me hacía ruido. Pensé en los hijos que podían adoptar. Bueno, realmente lamentable, pero bueno, esta es la gente que nos gobierna y se nos terminó el programa de La Voz del Erizo. Teníamos una sorpresita más, pero no llegamos. Así que bueno. A perder una imitación de Michetti hermosa, sí, pero bueno. Se nos pasó. Otro día. Bueno, fue un gusto y les mandamos a todas y a todos un gran abrazo de lucha. Gracias por escuchar. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.